la glándula paratiroide. La importancia de traer aquí esto es porque realmente la glándula paratiroide en cirugía de cuello es un poquito olvidada. Utilizando la conferencia de la doctora, podemos tener un razonamiento lógico y el hiperparatiroidismo primario, que es la afectación más frecuente en una glándula, podemos tener el razonamiento de que si, del punto de vista quirúrgico, buscamos esta glándula, podemos tener o evitar algunas complicaciones, como es el hipopara y también la lesión del nervio laringo recurrente. Pero el término de la paratiroidectomía mínimamente invasiva es un término un poquito impreciso porque tenemos que tomar en cuenta algunas variantes, sobre todo una localización exacta de la glándula. Pero no es menos cierto que hay que conocer un poquito la anatomía. ¿Por qué razón? Porque esta glándula, las superiores derivan del cuarto arco braquial y las inferiores del tercero, pero en su descenso puede tener variaciones de ubicación. Y si podemos ver, solamente 2/3 de ellas van a tener una ubicación más o menos normal, lo que indica que hay un grupo de ellas que posiblemente no la encontremos en su lugar, en su trayecto de descenso. Es una enfermedad que cada vez está más frecuente. Podemos decir que hoy día la enfermedad, el hipoparatiroidismo primario, es la tercera enfermedad endocrinológica más frecuente después de la diabetes y de la enfermedad tiroidea. Entonces, ¿qué hemos visto en los últimos años? Que en un 80% estos pacientes están cursando con una enfermedad asintomática. Y si de ellos logramos descubrirlo a tiempo, podemos evitar en ellos la sintomatología que la doctora presentó, que me precedió. Entonces, se estima también que alrededor de un 90% de estos pacientes andan caminando de manera asintomática. ¿Cuáles han sido los síntomas clásicos? La doctora nos presentó la osteoartritis fibrosa quística, la crisis hipercalcémica, la nefrolitiasis, malestar general, fatiga, síntomas neurológicos, como enfermedad clásica, que la veíamos hace 100 años, pero hoy eso ha ido cambiando y estamos encontrando que los pacientes se están diagnosticando de una manera asintomática en una prueba de calcio en sangre de manera rutinaria y encontramos que estos son valores elevados. ¿En qué consiste esta enfermedad? Hay una secreción autónoma de la glándula que es más frecuente en mujeres, pero va a depender de la edad. Encontramos que a mayor edad es mucho más frecuente la afectación y por eso le mencionaba lo que era el cambio histórico conceptual, porque ahora la vemos de manera sintomática en un estudio de rutina de calcio. Ya la doctora mencionaba lo que era el diagnóstico y vemos que las formas sintomáticas son menos ya de un 5%. Niveles de calcio por encima de su valor normal, que es de 11, frecuentemente en pacientes ancianos, y la enfermedad maligna es poco frecuente. Este cuadro es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque lo que quiero traer a la sala es que yo quiero trabajar con este grupo de pacientes que tiene una sola glándula afecto, que es el 80-85% de la enfermedad. Tiene una forma ovalada, marronosa, pero cuando está asociado al hiperparatiroidismo, esa forma va a cambiar. Son 4 glándulas, que puede estar una de ellas afectada, pero pudieran ser 3 o 5, porque la etiología de la glándula puede variar y se afectan más a las inferiores, y de igual manera la funcionabilidad de ellas no es 25% cada una. Hay unas que funcionan más que otras, por la cual es el cuidado que debemos tomar en cuenta a la hora de la cirugía, porque una de ellas que se extirpe de manera accidental en una tiroidectomía
pudiera ser la causa de un hipoparatiroidismo permanente. En su causa se ha encontrado que hay neoplasias monoclonales y oligoclonales de células con una sensibilidad alterada con respecto a la secreción del calcio, o mutaciones diversas de protooncogenes e inactivación de genes supresores, e incluso diversas mutaciones puntuables que son responsables de esas células paratiroideas o radiaciones ionizantes. Pero también la sociedad americana ha dejado un poquito amplio ese tópico sobre las mutaciones, y la Sociedad de Cirujanos Endocrinólogos de los Estados Unidos han sido un poquito más precisos y han dicho que a quiénes le vamos a hacer mutaciones. Le vamos a hacer mutaciones a pacientes menores de 40 años que tengan afectación multiglandular y pacientes que tengan antecedentes familiares de algún tipo de alteraciones genéticas. La doctora mencionó esta parte y aquí es donde entra la parte quirúrgica. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Primero, la certeza del diagnóstico que estamos ante un hipoparatiroidismo primario. Segundo, la localización exacta. La ecografía cervical es el estudio más barato, más sencillo, de menos riesgo, con una sensibilidad y especificidad aceptable, y es lo que tenemos en nuestro medio. La gammagrafía es otro estudio de fácil acceso que podemos hacer, y combinado con el Cestamib, la sustancia radionucleótido, que es excelente, a pesar de que el tiroides también capta el mismo, pero en la fase de lavado podemos buscar la localización del mismo. Y es buen estudio porque nos puede ayudar a nosotros a descartar esas múltiples glándulas afectadas, que no va a ser lo que nosotros queremos, las ectopias y algunos que no captan. La tomografía de multicorte, la 4D, estamos tratando de que en nuestros centros se realiza, pero conlleva un poquito más de labor de radiólogo porque incluye 4 fases, pero es ideal para identificar inclusive aquellas que son ectópicas. Poquito cara, pero tiene una sensibilidad de hasta de 90% y especificidad de un 95%. La resonancia con gadolinio y el PET F18 con colina, que estamos tratando de que en los centros que hacen PET lo tengan disponible. La sonografía, ¿qué hacemos? Normalmente nosotros hacemos una sonografía en el preoperatorio para tratar de localizar la lesión y ser mucho más preciso en el procedimiento quirúrgico. Con la gammagrafía, a veces hay reportes de gammagrafía que no nos ayudan, pero lo que me interesa saber es que está del lado izquierdo y que está un poquito inferior. Yo busco mi clavícula porque a veces está por debajo y es intratorácica. Hay otros métodos también, que es la radioguiada, que se usa en la gamasonda, y la sonografía puede ayudar a que se pueda inyectar el adenoma en el intraoperatorio, y eso pudiera ayudar bastante. Hemos usado gamasonda en 2 casos solamente. La doctora mencionaba el tercer workshop. Este es el cuarto, donde nos dice a nosotros cuáles son las indicaciones quirúrgicas. Hoy día, 1 miligramo por decilitro por encima del valor normal es diagnóstica de la enfermedad. Entonces, mi sugerencia es, todo el que haga tiroides, mida calcio y PTH a su paciente en el preoperatorio. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay muchas glándulas paratiroideas aumentadas de tamaño en el trans. ¿Y qué hacemos? No podemos quitarla por el riesgo de hipopara, pero si es un hipoparatiroidismo primario, podemos tener la oportunidad de resolver eso al paciente. Entonces, como sugerencia, medirlo en el preoperatorio de los pacientes que van a ser sometidos por cirugía de tiroides. La doctora mencionaba todo esto,
Pero voy a enfatizar la edad, porque cuando yo descubro y puedo operar, yo tengo una alta tasa de curación con una baja tasa de complicaciones. Entonces le voy a dar al paciente el beneficio de la cirugía y voy a resolver un problema. Además, hay un 15% de esos pacientes asintomáticos que en 5 años van a necesitar la cirugía. Hay un grupo que ya mencionaba, que son los que son candidatos a cirugía y no se operan. ¿Por qué? Porque su contraindicación de comorbilidad no lo permite, o él no quiere, o es un paciente que se operó previamente y tiene un hipopara persistente o recurrente. Esto lo vemos en el 4º workshop y está publicado en la revista de Endocrinología y Metabolismo del 2014. ¿Nosotros qué hacemos? Una cirugía mínima, pero debemos siempre estar seguros que sean adenomas únicos, siempre lo estoy resaltando. La cirugía estándar era la exploración completa, donde había una exéresis de tejido anómalo. Eso debemos evitarlo, porque si nos equivocamos, nos estamos extirpando tejido que el paciente podrá lamentar después. La exploración selectiva o dirigida, que ambos tienen una curación a largo plazo. El doctor John Pelesikian, endocrinólogo del Presbyterian, se le preguntó cuáles debían ser los requisitos para hacer una cirugía mínimamente invasiva. Simplemente yo quiero decir que él dice que la localización exitosa preoperatoria es la clave. ¿Cuál es la diferencia entre la cirugía estándar y la mínimamente? Bueno, solamente resaltar menor cicatriz, potencialmente es una cirugía menor, que se puede hacer hasta con anestesia local. No le he hecho con anestesia local, pero sí le he dado de alta el mismo día, con menos dolor, potencialmente la morbilidad nula y menos costo efectiva, tomando en cuenta siempre evitar romper la cápsula del nódulo. Hacemos la sonografía preoperatoriamente, buscamos el nódulo y luego la incisión. Podemos hacer la incisión de Kocher, un mini Kocher. A mí me gusta la delante del músculo esternocleidomastoideo. Usamos energía, el bisturí armónico. En el cuadro que voy a presentar, los asteriscos quieren decir estudio transoperatorio. No es para que me diagnostique el hipopara, es para que me diga si ese tejido paratiroideo o no, para aumentando la curva de aprendizaje. Y ese fue el tiempo que duramos en la cirugía. La determinación del gradiente de la PTH transoperatoria se puede, porque tiene una vida media corta. Hacemos siempre una medición en el preoperatorio, pero no he podido hacer otra medición luego en el día porque el departamento de laboratorio no me toma la muestra, porque ellos dicen que debe ser antes de las 9 de la mañana. Y he tenido una lucha para que ellos vayan a tomar la muestra. Pero en las que hemos hecho, que la tomamos en la tarde, 4 horas después o al otro día, tenemos una reducción más del 50% y muchas veces más del 80% del valor previo en la cirugía. Es de suma utilidad, sobre todo cuando hay apoyo discordante, que le voy a mencionar más adelante, o en aquellos casos de recurrencia. ¿Cuándo la debo hacer? Bueno, cuando yo tenga 2 estudios de localización, ya sea la sonografía o la gammagrafía, que sean concordantes. Es decir, que con ello yo determino la localización
Aquí no me añade nada el valor de la PTH intraoperatoria. O cuando yo tengo uno de los elementos de estudio más la medición transoperatoria, puedo hacerlo. Pero si yo en los dos estudios son discordantes y no tengo una localización, entonces tengo que explorar las 4 glándulas y evitar siempre los componentes de la forma familiar o que haya acompañado un bocio en el cual no es ideal la cirugía. Complicaciones. La fonía. Hay una hipocalcemia reactiva, aunque se normalice, esa caída brusca, va a haber cambios en el paciente. La infección de la herida es excepcional y la parte estética no debe valorarse de manera inmediata, sino esperar los 6 meses. Eso solamente mencionar que estos no son los que deben operarse. Desde el 2006-2024 hemos tenido 31 casos, de eso hemos seleccionado 23, se han excluido aquellos cuales que se han sido acompañados con bocio, aquellos expedientes que no estaban completos, y estos pacientes fueron referidos al servicio de nefrología, endocrinología y oncología médica. Se realizaron indistintamente los estudios, la gammagrafía, la ecografía, los estudios transoperatorios, etcétera, y los abordajes fueron por minicocher o por la incisión delante del músculo esternocleidomastoideo. Eso es de un tejido que se llevó a patología, pero eso es una hiperplasia. Estos son los casos que hemos tenido: la edad, el sexo, la medición de la PTH, la localización, los niveles de calcio, el peso postoperatorio y el tamaño de la misma. Hay diferentes tamaños, entonces el asterisco que tienen en las esquinas son los pacientes que se hicieron estudio transoperatorio, como él mencionaba, básicamente para saber que eran tejidos paratiroideos. Nosotros como cirujanos, la preocupación a veces cuando hacemos una biopsia X es que luego mandamos el tejido y el patólogo nos diga muestra insuficiente, o no es el ganglio, o no es esto. Entonces, esa es la parte que a mí como quirúrgico me preocupa, que yo trate de hacer algo y no fuese el tejido que le mandé. Y por eso ha sido, porque el diagnóstico de la enfermedad me la va a dar diferido. Yo lo único que quiero saber es que me diga que eso es tejido paratiroideo. La localización más frecuente es el lóbulo inferior izquierdo. El sexo femenino fue el más afectado, por edad. Entonces, el tamaño de la glándula se describe una forma, pero la forma final en el hipopara lo va a determinar las estructuras que lo tengan contenido, y por eso vemos formas alargadas, bien redondeadas, y esa forma la da el tejido circundante donde esté el adenoma. Conclusión: si aplica darle al paciente el beneficio de un abordaje mínimamente invasivo. Generalmente de 6 a 7 casos se hacen por cada 10 pacientes. Puede ser ambulatoria, con menos dolor postoperatorio, hay una disminución del gasto clínico y una reintegración más rápida a sus labores. Es necesario el uso de tecnología como la energía que esté en el mercado, que ustedes tengan a su alcance. En los casos graves, el paciente puede ganar peso, evitar el paratiroidismo, que es la fragmentación de la glándula, y por una incisión pequeña. Incisiones de 1 a 2 centímetros, por lo general son cirugías que se hacen rápidas. El riesgo de lesión del nervio es mínima, pero también el mínimo riesgo de yo dañar otra glándula. Menor tiempo anestésico, tipo de anestesia, una cicatriz aceptable, no se deja drenaje y una alta tasa de curación. Muchas gracias.